Me llamo Andrés y le relato mi historia. Cuando alguien te muestra quién es la primera vez, hay que creerle. Yo no lo hice. Llevaba 3 años de casado y teníamos una niña de 2 años, que era mi adoración. Pero la base de todo esto ya venía dañada desde el principio. Antes de casarnos, cuando apenas éramos novios, Natalia y yo, ella me fue infiel. Estuve a un paso de mandarlo todo a la basura y dejarla. Pero la amaba demasiado, o eso me decía a mí mismo. Decidí perdonarla, darle una oportunidad y apostar por una familia. Tiempo después llegó nuestra hija y por un momento pensé que ese error del pasado se había quedado ahí. Pasaron los años, pasó el tiempo, mi hija ya tenía 4 años y las cosas parecían haber tomado su curso. Pero entonces Natalia decidió que quería volver a trabajar. Si le soy sincero, yo no confiaba en ella plenamente. Siempre tenía ese presentimiento de que en cualquier momento la historia se iba a repetir. Pero me obligué a pensar que era una inseguridad mía, que el pasado ya estaba superado y que ella merecía mi confianza. Amaba a mi hija con toda mi alma y por supuesto también la amaba a ella. Quería que esto funcionara, pero en cuanto empezó en ese trabajo, algo en ella cambió drásticamente. Mi instinto me decía que las piezas ya no encajaban. De repente los horarios dejaron de tener sentido. Empezó a llegar más tarde de lo habitual, con cualquier excusa. Pero lo que realmente me encendió las alarmas fue lo que veía por la ventana. Varias veces la sorprendí llegando, no se bajaba en la puerta de la casa, siempre pedía que la dejaran en la esquina. Verla caminar ese tramo a escondidas me revolvía el estómago. Y por mi parte yo me había hecho una promesa: no más peleas. No quería perderla, no quería romper mi familia. Así que intentaba tragarme mis dudas. Un día simplemente no pude más. Me armé de valor y de la forma más tranquila que pude le solté lo que sabía. Sé que te dejan en la esquina, le dije. Ella ni siquiera parpadeó, me miró a los ojos y con una seguridad que casi me hace dudar de mis propios ojos, me dijo que sí, que era verdad. Dijo que efectivamente la dejaban en la esquina, pero que lo hacía por mi culpa, según ella. Como sabía que yo no confiaba en ella, quería evitar que yo pensara mal o que le armara un escándalo frente a sus compañeros. Que a veces era un taxi, otras un Uber y en otras ocasiones simplemente le daban aventón o un compañero o compañera de la oficina. Me dijo que lo hacía para evitar problemas conmigo, como si el problema fuera mi desconfianza y no el hecho de que me estuviera ocultando cosas. En ese momento ella me hizo sentir que yo era el paranoico, el que pensaba mal. Se indignó, se levantó de la mesa con una cara de decepción increíble, me soltó, me dijo: ya ves, ya me arruinaste la cena con tus inseguridades. Y así, sin más, me dejó ahí plantado con la palabra en la boca y se fue a dormir. Esa noche me quedé solo en la mesa dándole vueltas a todo. Me sentía fatal, me hacía dudar de mí mismo. ¿Será que de verdad soy un tóxico? ¿Será que estoy exagerando? Ella lograba que yo me sintiera el villano de la historia, cuando lo único que yo quería era la verdad. Y lo peor de todo no fue que se alejara de mí, sino que empezó a desentenderse de nuestra hija. Llegaba del trabajo y ni un hola le decía a la niña. Se encerraba directo en el cuarto y no soltaba el teléfono para nada. Estaba como ida en su propio mundo. Yo me tenía que encargar de todo: darle de cenar a la niña, bañarla, checarle sus tareas, alistarla para la escuela. Yo hacía de todo. Ella ni siquiera se acercaba. Me dolía ver que la niña la buscaba y ella simplemente no le hacía caso, la rechazaba por estar pegada en el celular. Prácticamente dejó de ser mamá por estar en sus cosas. Obviamente ahí empezaron los problemas fuertes. Yo ya no me quedaba callado, le reclamaba por su actitud, por cómo ignoraba a la niña y claro, por mis celos, porque la veía actuar muy raro. Ella, en lugar de entender, se ponía a la defensiva y se enojaba conmigo. La tensión en la casa ya no se aguantaba. Peleábamos por todo. Yo sentía que estaba viviendo con una desconocida, que solo quería estar pegado al celular, hasta que un día, entre sus reclamos y su indiferencia, ese día exploté. Estaba tan lleno de rabia y frustración que terminé golpeando las paredes y algunos muebles. Les soy honesto, tenía ganas de hacerlo peor, pero me contuve y a ella no la toqué. Sin embargo, eso fue justo lo que ella necesitaba. Usó mi reacción
como el pretexto perfecto para hacerse la víctima y gritar que yo la quería golpear. Se puso a hacer sus maletas como loca, gritándome que ya no me iba a aguantar nada y que se iba de la casa. En ese momento me entró el miedo y el arrepentimiento. Pensé, dije, chin, ya la regué, se va a llevar a mi hija. Me preocupaba que en su enojo agarrara a la niña y se la llevara con ella y dejarme solo, simplemente nada más para joderme. Porque como les comento, en realidad ya no se hacía cargo de ella. Pero no, me llevé una sorpresa. Agarró toda su ropa, cerró sus maletas y se salió de la casa. Pero de la niña ni siquiera se acordó. Ni la volteó a ver, se fue ella sola y nos dejó ahí. En cuanto se fue, me cayó el 20. Me sentía fatal, con una culpa horrible, porque sabía que me había pasado de la raya golpeando las cosas y que no había hecho bien al actuar así. Intenté marcarle a su teléfono muchas veces, pero no me contestó. Me tenía bloqueado o simplemente me ignoraba. Desesperado le hablé a casa de su mamá para ver si estaba ahí de casualidad. Me di cuenta de que su mamá no sabía nada de lo que estaba pasando. Natalia ni siquiera se había acercado con su mamá. No me atreví a contarle lo que había pasado, así que colgué sin decirle nada. En ese momento me di cuenta de que ella no se había ido con su familia, se había ido a otro lado. Me di cuenta de que ella no sabía nada. A los pocos días empezó a ir a la casa, pero solo para sacar lo que le faltaba. No quería dejar nada de sus cosas. Lo que más me dolía era que entraba y salía y ni siquiera volteaba a ver a nuestra hija. No preguntaba por ella. No me decía cuándo iba a venir a verla. Mucho menos si se la pensaba llevar. Era obvio que no. Era como si nuestra hija ya no existiera para ella. Yo intentaba hablar con ella, le rogaba que me dijera dónde estaba viviendo o con quién, pero se ponía en un plan muy pesado. Me decía, eso a ti no te importa, lo que quiero es el divorcio y ya, eso es todo. Ahí fue cuando me cayó un balde de agua fría. Ella no estaba buscando un tiempo, ella ya tenía un plan y nosotros no estábamos en él. Algo en el fondo me decía que tanto misterio y tanta prisa por el divorcio no era normal. Así que un día decidí seguirla. Fui a su trabajo y me quedé esperando a que terminara su turno, escondido por ahí para ver realmente a dónde se iba. La vi y no había duda, me estaba engañando. Todas las piezas se encajaron en ese momento. Las llegadas tarde, el teléfono, el abandono de nuestra hija y las ganas de irse de la casa. No era falta de espacio o darse un tiempo, simplemente era que ya tenía otro hombre. Después de eso pasó algo muy raro. Ella ya no le movió a lo del divorcio, ya no lo mencionó. Se desapareció por completo. Pasaron 4 meses sin que yo supiera nada de ella, ni una llamada para ver cómo estaba su hija. Me sentía decepcionado y sabía que se había ido con otro. Pero les voy a ser sincero, aunque suene mal, yo la seguía extrañando, todavía la amaba. De repente me entró una llamada de ella y se me hizo muy extraño. Pero de verdad, en el fondo, sentía alegría. Me llamó porque necesitaba que le ayudara. Me pidió que le hiciera un depósito de dinero. No tienen idea del coraje que sentí y yo pensando otras cosas y me sale con eso. Me llamó porque necesitaba que la ayudara. Me pidió que le hiciera un depósito de dinero. No tienen idea del coraje que sentí. Me llamó llorando, desesperada. Me decía que necesitaba dinero urgente y que estaba en el hospital. En ese momento se me olvidó todo el coraje. Pasé de estar enojado a preocuparme. Le pregunté en qué hospital estaba y si quería que fuera con ella. Al principio me decía que no, que para qué iba a ir, pero yo le insistí, tanto que terminó dándome la dirección. Cuando llegué y la vi, me quedé helado. Estaba toda golpeada. No hacían falta muchas explicaciones. El tipo aquel por el cual nos había dejado, con el que se había ido a rehacer su vida, le había dado una golpiza. A pesar de todo lo que me había hecho, no pude dejarla sola. Me quedé con ella en todo el proceso del hospital y la acompañé a poner la denuncia contra el tipo que la golpeó. No sé si fue por buena gente o porque todavía sentía algo fuerte por ella. Y ahí estuve. La vi tan mal que sin pensar mucho le dije que si no tenía dónde ir, se podía regresar a la casa con nosotros. La verdad es que la extrañábamos. Y tampoco es que tenía claro qué es lo que estaba haciendo. Me sentía confundido. Ella me dijo que no, que prefería que la dejaran en la casa de su mamá. Así que la llevé para allá y ahí se quedó unos días.
Después de eso, empezaron a hablar más seguido por teléfono. Yo iba a verla para ver cómo iba en su recuperación. Y de repente algo cambió. Le empezó a interesar su hija otra vez. Después de meses de no pelarla ni preguntar siquiera por ella, ahora sí quería verla y estar con ella. Parecía que el golpe de realidad la había hecho reaccionar. O al menos eso pensaba yo en ese momento. Me pidió perdón, se hincó. Nadie sabía que me había dejado por otro, ni que se había ido con él. Para todos simplemente estábamos separados por problemas comunes. Guardé su secreto, no sé si por protegerla o por vergüenza mía, como haya sido, pero nadie sabía nada. No tuve esa presión de la gente diciéndome, no vuelvas con ella después de lo que te hizo. Eso hizo que perdonarla fuera mucho más fácil para mí. En mi cabeza, si nadie sabía el tamaño de su traición, podíamos simplemente borrarlo y empezar de nuevo. Así que con la esperanza de que ahora sí valorara a su familia, decidí dejarla volver a la casa. Regresó con nosotros y al principio todo parecía marchar bien. Pero no pasó mucho tiempo antes de que los viejos hábitos volvieran. La veía pegada al teléfono otra vez. Sentía esa desconfianza comiéndome por dentro. Pero ¿saben qué hice? Me quedé callado. Me guardé todo lo que sentía. No le reclamé nada porque me daba pavor que se volviera a ir y me dejara solo con la niña. Ella me había jurado que no volvería a pasar nada. Y yo, por no regarla o por no parecer el tóxico de la historia, prefería tragarme mis dudas. Todo se mantenía en esa calma tensa hasta que un día me soltó la noticia que estaba embarazada. En ese momento 1000 cosas pasaron por mi cabeza. Se suponía que era una bendición, pero con todo lo que habíamos pasado, el miedo fue más grande que la alegría. Y aquí es donde estoy ahora. Y les juro que no sé qué pensar. En cuanto ella me da la noticia, en lugar de sentir alegría, siento un vacío en el estómago. Empiezo a echar cuentas y las fechas simplemente no me dan. Se me hace demasiada casualidad que haya quedado embarazada justo en el reencuentro. Después de todo lo que pasó, ella me asegura que es mío, pero la confianza está tan rota que ya no sé qué creer. Tengo miedo de preguntar más y que se vuelva a ir, pero también tengo miedo de estar esperando un hijo que no es mío. No sé qué hacer ni cómo abordar esto. A veces me digo a mí mismo que tal vez soy yo el que está mal, que son mis traumas y todo lo que sufrí, lo que me está haciendo ver cosas donde no las hay. Tengo miedo de reclamarle, de que me diga que sigo siendo el mismo desconfiado y que se vuelva a ir. Estoy en un punto donde no sé si estoy protegiendo a mi familia o si estoy viviendo una mentira por puro miedo a quedarme solo otra vez. Decidí mandar mi historia a este canal porque necesito desahogarme. Mi esposa no ve redes sociales, no ve este tipo de videos, así que aquí me siento seguro. Yo siempre los escucho mientras estoy trabajando y hoy por fin me animé a escribirles porque ya no puedo con esta carga yo solo. Espero que alguien de la comunidad me pueda dar un consejo o me ayude a ver las cosas con más claridad. No sé cómo decirle, salir de la duda sin hacer conflictos. Gracias por escucharme y esta fue mi historia. Yo leo la historia y veo que él lo hace por amor y sobre todo por su hija. Y aquí está la prueba clara que por amor somos capaces de hacer lo que sea. Aguantar tanto, aguantar cosas. Pero en fin, esta historia nos deja una reflexión clara. El amor no se sostiene solo con perdón, sino con respeto, responsabilidad y verdad. Perdonar no significa que debes cargar con responsabilidades que no debes. La historia de Andrés y Natalia no es solo una historia de engaños, sino de decisiones que se fueron repitiendo hasta convertirse en heridas profundas. Andrés eligió perdonar una y otra vez, no por debilidad, sino por amor, por costumbre y por el miedo a romper una familia. Natalia, en cambio, confundió el perdón con permiso y volvió a cruzar límites que ya habían sido advertidos desde el inicio. Esta historia nos deja una reflexión clara. El amor no se sostiene solo con perdón, sino con respeto, responsabilidad y verdad. Perdonar no significa olvidar, ni cargar con culpas que no nos pertenecen. A veces soltar también es una forma de amar, sobre todo cuando hay una hija de por medio que merece crecer viendo dignidad, no sacrificios silenciosos.
Porque quedarse no siempre es sinónimo de luchar y marcharse no siempre es rendirse. A veces la verdadera valentía está en elegir la paz incluso cuando el corazón todavía duele. Gracias por llegar hasta aquí, mi nombre es Saúl Robles y recuerden que yo cuento historias que me envían ustedes los suscriptores. Si deseas mandarme tu historia, me la puedes mandar a este correo electrónico y con gusto la estaré compartiendo. Si te gusta este contenido, suscríbete, déjame un buen like y los leo en los comentarios, ahí para que le den consejos a nuestro amigo Andrés. Nos vemos en un próximo video, en una siguiente historia. Adiós.